3.1 de fundamentos de energía eólica. Para estudiar los fundamentos de energía eólica se necesita estudiar el viento como una fuente renovable de energía que una vez que se convierte, que pasa por el proceso de conversión de energía, se puede aprovechar como energía eléctrica. Para ello necesitamos estudiar el viento y sus características, que todas las características, velocidad, dirección y densidad. Luego vamos a entender el proceso de conversión y luego hablamos un poco de la historia de los aerogeneradores. Estos son lecturas y videos que están todos en la clase de aulas virtuales. Todos están disponibles para que los revisen porque forman parte de esto, tiene toda información necesaria en el tema. El viento y las mareas, como vimos en la clase, la primera clase, representan el 0,02% de la energía del Sol. Recuerden que la energía del Sol llega al planeta en forma de radiación. Esta radiación provoca calentamientos de la superficie de forma irregular y estos calentamientos de forma irregular crean diferencia de temperatura en la atmósfera. Luego, hace que el viento fluya desde presiones altas a bajas, o sea, se crea el viento como una forma de nivelar esas presiones y esas diferencias de temperatura y hace, entonces el viento va a fluir desde presiones altas a presiones bajas. De día el viento fluiría del mar a la costa y de noche de la costa al mar como una forma y eso va a depender de cómo se caliente y cómo se enfrían los dos cuerpos, el de mar y el de tierra firme. Luego, los vientos costa afuera son mucho más fuertes y más confiables, o sea, más continuos, que eso al final es lo que interesa. Las características del viento, el viento, la velocidad, una de las características del viento es la velocidad, es una de las más importantes. Ahí tenemos un mapa de cómo serían los perfiles de velocidad en distintas zonas del planeta. Esta se presenta en metros sobre segundo o kilómetros por hora. Si es de 1 a 5 metros sobre segundo se considera una brisa suave. De 10 a 15 es una brisa fuerte. Esas serían normalmente las velocidades que se consiguen, que se han conseguido en el techo del edificio de Corimón, donde tenemos una estación experimental de medición de variables meteorológicas, entre la que está la velocidad y la dirección. Luego de 20 a 25 metros sobre segundo se consideran vientos fuertes y mayores a 30 metros sobre segundo no son vientos aprovechables en este momento tecnológicamente y son vientos que no permitirían que un ser humano esté parado, nos tumbarían. La velocidad del viento aumenta con la altura en el lugar, obviamente sin considerar interrupciones, obstáculos que puedan hacer disminuir esta velocidad. Y luego la otra característica importantísima del viento es la dirección, porque eso es lo que permite, sobre todo en las zonas donde la dirección es siempre muy parecida a la misma, son importantísimos esos lugares, puesto que es mucho más fácil ubicar un aerogenerador y saber que durante el año se va a comportar de la misma manera. El estudio de la dirección del viento y las velocidades se denomina la rosa del viento y es lo que se muestra en la parte inferior izquierda. Muestra la frecuencia y la intensidad de la dirección del viento, entonces muestra cuántas mediciones se tienen en un sitio de velocidades. Por ejemplo, casi todas las velocidades más importantes están hacia el sur y luego de esas velocidades de esa dirección del viento, cuáles son las velocidades que más ocurren. Las mediciones de viento normalmente mínimo se tienen que hacer en un año y preferiblemente de 1 a 5 años para garantizar que se tiene una medición completa del lugar. Luego están las turbulencias, que es otra característica del viento, son fluctuaciones rápidas en velocidad y dirección. Las turbulencias no son efectivas desde el punto de vista de generación de electricidad. Y la otra característica es la densidad, que de alguna manera indica la energía. Y la energía acumulada en el viento aumenta con la densidad es un valor importante y la densidad decrece con la elevación, con la temperatura y con la humedad. Esto es unos datos de viento de una estación que publica los datos ubicada en La Carlota. Arriba en el cuadro superior tienen
la frecuencia en que se miden o las velocidades de viento que se registraron para un día particular y luego la rosa del viento para ese mismo día. El proceso de conversión de energía ocurre en el aerogenerador. El viento impacta las palas del aerogenerador. Este es un aerogenerador horizontal, pero ocurriría con lo mismo con un aerogenerador vertical. El viento impacta las palas están acopladas mecánicamente por un eje. Ese eje y todo el propio generador eléctrico están metidos dentro de la góndola y en la punta de donde se conectan las palas se llama el buje. Luego existe dentro de esa góndola una multiplicadora, una caja multiplicadora que lo que hace es acoplar mecánicamente la velocidad del eje que está directo de las palas al eje del generador para lograr que ese generador genere en las mejores condiciones. El generador eléctrico recibe energía mecánica a través del eje, dentro ocurre un proceso electromagnético y en el propio generador salen unos cables que se conectan, que son los que contienen energía eléctrica, que bajan por la torre hasta el fondo, hasta la base de la torre, y ahí está todo el control electrónico y todo el control de todo ese proceso de conversión. La historia comienza a finales del siglo XIX. Existían los molinos ya en ese momento existían los molinos de viento, se utilizaban para bombear agua y ya se había desarrollado la máquina eléctrica y bueno, a alguien se le ocurrió decir, si la máquina eléctrica, el generador eléctrico, necesita energía mecánica en un eje que dé vuelta para generar electricidad, ¿por qué no podemos acoplarlo a este molino de viento? En 1930 aparece el primer generador de que produce electricidad a gran escala, que es el aerogenerador de Smith-Putman. Luego en el 70 viene la crisis del petróleo, en lo que los países del Medio Oriente dejan de vender petróleo y hay una crisis en Estados Unidos y Europa Oriental, Europa Occidental. Y entonces empieza la carrera por desarrollar la energía eólica como una solución a esa crisis. En ese momento la NASA creo que hizo como 13 modelos de aerogeneradores para probarlo. Uno de ellos es este que tenía una sola aspa, porque se tiene que probar la base, la torre, que esté bien anclada para que el propio movimiento de las aspas no la tumbe. Y todo el tema mecánico de las fuerzas mecánicas que existen allí. Luego en los 80 empieza la producción comercial de aerogeneradores y Dinamarca se convierte en el líder y todavía Dinamarca es líder en producción de electricidad con aerogeneradores y producción de aerogeneradores. En Dinamarca está la empresa LM Wind, subsidiaria de General Electric, y que es LM Wind produce palas de aerogenerador, ese es su trabajo. Las palas son mecánicamente una parte importantísima del aerogenerador. Y luego en 1990 en que se aumenta el tamaño y la capacidad, se introdujeron sistemas de control más avanzados, materiales, empiezan a trabajar. Hasta el día de hoy siguen trabajando en materiales, en aumentar la altura de la torre, en aumentar la altura y por lo tanto el tamaño de las palas, capacidad de rendimiento y en general en la tecnología. Se sigue trabajando al día de hoy en eso. En la próxima clase vamos a hablar de características, conceptos características, fuentes de datos libres, de acceso libre para vientos y para energía eólica. Vamos a hablar de tipos de generadores, vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de todos esos temas ya metiéndonos mucho más en el tema de aerogeneradores. Muchísimas